Millonarios fue el primer equipo colombiano en jugar la Copa Libertadores de América. Clasificó a la primera edición de la Copa por ganar su quinto torneo colombiano en 1959 y participó en la primera Libertadores de la historia junto a San Lorenzo, Jorge Wilstermann de Bolivia, Bahía, Universidad de Chile, Olimpia y Peñarol. En la primera edición de la Copa, Millonarios inició demoliendo a la Universidad de Chile en la primera fase. Le ganó 6-0 a la U en el Estadio Nacional de Chile y 1-0 en Bogotá. Este resultado le consiguió su primer paso a semifinales. En semifinales, Millonarios jugó con Olimpia, que entró al torneo en semis, y después de un empate 0-0 en Bogotá, el embajador se comió 5 en Paraguay en un partido que terminó 5-1. También vale la pena recordar que 2 años antes de esta semifinal, Millonarios era considerado por muchos como el mejor equipo del mundo, pero se tuvo que deshacer del plantel del Dorado justo antes de que la Copa Libertadores fuera creada. Esta pequeña anécdota de Millos en la primera Copa Libertadores de la historia sirve para entender que desde sus inicios, Millonarios ha sido un desastre en la Copa Libertadores. El equipo ha participado en la competición 20 veces y ha jugado un total de 114 partidos, y la verdad es que el récord habla por sí solo. Millos ha ganado 29, ha empatado 29 y ha perdido 46. Sí, 46 partidos en la competencia más importante de América. Pero para dimensionar de verdad lo horrible que ha sido el desempeño de Millonarios en Copa Libertadores, solo basta con ver cómo han sido sus participaciones a través de la historia. En 11 de 20 participaciones en Copa, Millonarios ha sido eliminado en fase de grupos, mientras que en 3 ocasiones ni llegó a los grupos de la Copa y directamente se quedó afuera en fases preliminares. Eso quiere decir que en 14 de 20 participaciones Millonarios no ha pasado la fase de grupos de la Copa Libertadores. El desempeño es malísimo, aunque también hay que decir que en 3 de esas 6 participaciones en fases finales, Millonarios ha jugado semifinales de la Copa, pero con un asterisco que va a ser muy evidente más adelante. Millos también ha jugado 2 cuartos de final y la última vez que logró pasar de grupos, que fue por allá en 1997, quedó eliminado en octavos de final. Pero la última presentación de Millonarios en Copa Libertadores es objetivamente la peor de la historia del club, y la razón por la cual este video existe. De 6 partidos contra Flamengo, Bolívar y Palestino de Chile, Millonarios no ganó ninguno, hizo 6 goles, le hicieron 12 y terminó el torneo con una diferencia de -6. Este pésimo desempeño en la Libertadores de 2024 se puede explicar por muchos factores de corto plazo, pero la realidad es que Millonarios a nivel internacional está en deuda con su historia y con su hinchada. Millonarios no es un equipo copero y la presentación del equipo en 2024 es un espejo de lo que ha sido el club a través de la historia en la Copa. Pero retomemos de donde empezamos. Después de la Copa del 60, los siguientes años de Millonarios en Copa Libertadores no fueron mucho mejores. Millos fue eliminado en fase de grupos de Copa en las ediciones de 1962, 1963, 1964 y 1968. Acá vamos a empezar a ver una de las razones por las cuales Millonarios no es un equipo copero. La ausencia en Copas Libertadores es muy determinante a la hora de competir, ya sea en los 60 o en 2024. Si no compites contra los mejores de manera consistente, nunca vas a poder aspirar a hacer un buen papel en la Copa, porque es una competición que depende mucho también de la experiencia que tengan los jugadores para afrontarla. Habiendo dicho esto, también es cierto que Millonarios es el segundo equipo más exitoso de Colombia, pero esto no le ha alcanzado para ser un participante consistente en la Copa, como vamos a ver más adelante. Millonarios no volvería a participar en la Copa hasta 1973, donde le ganaría en fase de grupos, que en realidad era un mano a mano, al Deportivo Cali por 6-2 en Bogotá, y empataría 0-0 en Cali para avanzar a las semifinales. En semis, Millos jugaría contra Independiente Avellaneda y contra San Lorenzo en un triangular semifinal. Millonarios empezaría las semifinales del 73 ganándole 1-0 a Independiente en Bogotá para después empatar 0-0 con San Lorenzo en la capital. Los partidos de vuelta, Millonarios no tuvo un buen desempeño. Perdió 2-0 con San Lorenzo en Buenos Aires y también perdió 2-0 con Independiente en Avellaneda. En 1974, Millonarios volvería a llegar a semifinales y después de una muy buena fase de grupos, y esta vez el grupo sí era de verdad. En el grupo, Millonarios ganó 4 de 6 partidos, empató 1 y perdió 1. En esta copa, eliminó a Atlético Nacional, a Portuguesa y a Valencia de Venezuela. En semifinales, Millonarios jugó el triangular contra Defensor Lima y contra Sao Paulo de Brasil. Millonarios empezó las semifinales del 74 empatando 0-0 con Sao Paulo en Bogotá. Después le ganó 1-0 a Defensor Lima en Bogotá y le ganó 4-1 a Defensor Lima en Lima y lograba hacer 7 puntos. Millonarios se jugaba la clasificación a la final de la Copa Libertadores contra Sao Paulo en Brasil y perdió 4-0 y quedó eliminado una vez más. Y acá viene otro periodo de ausencias por parte de Millos. Entre 1976 y 1985, Millonarios solo participó en 4 ediciones de la Copa: en 1976, en 1979, en 1985 y en 1988. El embajador lograría también clasificar a la Copa
Copa de 1989, la cual es muy recordada y quizás es la participación más polémica de la historia del club. En la Copa del 89, Millos tuvo lo que fue probablemente la mejor fase de grupos de su historia en la Copa Libertadores. Logró hacer 10 puntos, no perdió un solo partido y avanzó a los octavos de final. En octavos de final, a Millos le tocó jugar contra Bolívar de Bolivia y perdió 1-0 la ida en La Paz y después le ganó 3-2 a Bolívar en Bogotá y pasaría a los cuartos después de ganar 4-3 en penales. La polémica se dio en los cuartos de final. A Millonarios lo eliminó el eventual campeón Atlético Nacional después de ganar 1-0 en Medellín y empatar 1-1 en Bogotá con un arbitraje extremadamente polémico, el cual las malas lenguas dicen que fue influenciado por cierto personaje y su cartel. Y no sería hasta 6 años después de la eliminación con Nacional en 1989 que Millonarios volvería a jugar la Copa. Esta vez fue en 1995, donde también quedaría eliminado en cuartos de final por Atlético Nacional, quien sería una vez más finalista y subcampeón del torneo. En la Libertadores del 95, Millos pasaría del grupo primero con 10 puntos, ganando 3, empatando 1 y perdiendo 2. En octavos de final, Millos empató con Alianza Lima 1-1 en Lima y le ganaría 2-0 en Bogotá para asegurarse su participación en cuartos. En los cuartos de final, Millos otra vez perdió con Nacional 2-1, empató 1-1 en Bogotá y sentenciaría así la segunda eliminación consecutiva en cuartos de final de Copa Libertadores contra el mismo rival. 2 años después, Millonarios volvería a jugar la Copa en 1997. En un grupo conformado con Peñarol, Nacional de Montevideo y el Deportivo Cali, Millonarios pasaría segundo y le tocaría jugar con Peñarol, que fue primero del grupo, en los octavos de final. El partido de ida de los octavos fue en Bogotá el 23 de abril de 1997. Millonarios ganó 2-0 en el Campín, pero no pudo sostener la ventaja en Uruguay y perdió 3-1. En los penales perdería 3-2 y quedaría eliminado de la Copa Libertadores de América. Hasta 2024, esta fue la última vez que Millonarios pasó de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Es decir, han pasado 27 años desde que Millos jugó unos octavos de final de Copa, 29 desde que jugó cuartos y 40 desde que jugó semifinales. Y si ustedes creían que la ausencia en Copa durante un periodo en el que Millonarios como mínimo competía en el certamen era mala, el único calificativo para el desempeño de Millonarios en Copa Libertadores después de 1997 es inexistente, porque Millos no volvió a jugar la Copa hasta 2013. Y vale la pena también recordar que entre 1997 y 2013, 7 equipos colombianos diferentes lograron llegar a la final o a las semifinales de la Copa Libertadores. En 1999, el Cali perdió la final con el Palmeiras. En 2003, América y Deportivo Independiente Medellín fueron semifinalistas. En 2004, Once Caldas fue campeón. En 2007, el Cúcuta fue semifinalista. En 2013, Santa Fe también fue semifinalista. Y si alargamos este periodo de tiempo hasta 2016, y para que el dolor sea peor, Nacional fue campeón ese año. Es decir, entre 1997, que fue la última vez que Millos pasó de fase de grupos, hasta 2016, nuestros 3 máximos rivales no solo llegaron como mínimo a semifinales, sino que nuestro máximo rival fue campeón otra vez en 2016. Y sí, todo esto es muy malo, es una tragedia, es horrible, no hemos estado a la altura, se me acaban las palabras para decir lo malo que ha sido Millonarios en Copa Libertadores, especialmente este siglo. Pero increíblemente esto se pone peor y solo basta con revisar el desempeño del club desde que volvió a jugar la Copa en 2013. En 2013, Millos fue último en un grupo con Corinthians, Tijuana y San José. En 2017, Millos se quedó afuera en fase previa por penales con Paranaense. En 2018 fuimos terceros en un grupo con Corinthians, Independiente y Deportivo Lara. En 2022 nos eliminó Fluminense en segunda fase. En 2023 nos eliminó Mineiro en tercera fase, empatando 1-1 en Bogotá y perdiendo 3-1 en Brasil. Esto cierra el círculo, en el que en 2024 no ganamos ningún partido y fuimos últimos en un grupo otra vez, con Flamengo, Bolívar y Palestino con solo 3 puntos. Y sí, es verdad, todo hay que contextualizarlo. Millonarios en los 2000 tuvo la peor crisis institucional de su historia, en la cual casi desaparece. Pero desde 2012 para acá, la realidad es que Millonarios internacionalmente ha sido un despropósito. No quiero entrar a hablar de Copa Sudamericana, competencia en la cual jugamos semifinales en 2007 y en 2012, porque creo firmemente que un club del tamaño de Millonarios debería aspirar a algo más que esa competencia. Pero la realidad es que a pesar de los aceptables resultados locales en la última década, en la cual le ganamos 2 ligas a nuestros máximos rivales, la deuda sigue sin saldar.